Y bueno, aparte de ser un launch del conocimiento, también podría ser que Sincronía es un bar del conocimiento. Estamos ya briados ahorita de información. Ya es tarde, ya el cantinero Carlos Garza nos está corriendo, Ya va a nos está cerrar el bar, limpiando ¿no? la barra y nosotros le decimos la última y nos vamos, que es esta sección emergente que tenemos el día de hoy y se va a tratar de un asunto que, pues, como dije al principio del programa, parecería de nota roja, pero es realmente grave por las implicaciones que tiene. Vamos a darle una revisada con otra vez mis dos compañeros que ya llegaron a acompañarme. Este es el tema de la Monster Rock, este accidente gravísimo, penoso, esta gran tragedia que sucedió hace unos días en un espectáculo llamado Monster Truck, precisamente, que es estos espectáculos que nacen en Estados Unidos y que se trata de acrobacias de aviones, acrobacias de motos, cosas extremas y sobre todo estos grandes camiones que tienen ruedas enormes adaptadas y que, bueno, pues aquí provocaron una tragedia porque el conductor supuestamente tomó una dirección incorrecta al caer de su acto y provocó una tragedia en donde muchas personas fallecidas y heridas y bueno, pues obviamente aquí se le está echando la culpa, como suele suceder en estos casos, al señor que manejaba, como si tuviera toda la responsabilidad, sí habrá cometido pues un acto pues, sí, de homicidio, es decir, sí incurrió en un delito, como quiera verse, pero pues es la punta del iceberg de muchas otras cosas que como siempre están detrás de esto, ¿no, chicos? Así fue terrible, pero como dices, se quiere culpar al eslabón más débil, a decir que, querían decir primero que había estado borracho, que había tenido ya problemas en otras ocasiones, miles de cosas. Pero él mismo señaló que no, que incluso le querían que mintiera para tapar a los promotores del show. Y aquí vemos que fue terrible. Si se ve el video, no había casi nada de distancia entre esta troca y la parte donde donde se tuvo lugar la tragedia. Me extraña que incluso en todos estos lugares en los rodeos, donde hay animales por toros, donde hay peleas de toros o simplemente, sí, los rodeos en Estados Unidos, por más que la gente esté cerca, hay bardas, hay vallas, hay algo que proteja, y eso que cualquier toro, cualquier animal no creo que pueda ser capaz de matar a tanta gente como lo que sucedió con esta troca monstruo, que sí es monstruosa, es más monstruosa que cualquier otro animal que pudiéramos concebir, a menos que viviéramos en la época de los dinosaurios, pero en esta época en la que vivimos es difícil, y en ese tipo de cuestiones obviamente no hablo de tigres ni elefantes ni nada, sino de estos animales donde se hace, y vemos los circos también, hay toda una serie de medidas de seguridad, y aquí eran totalmente inexistentes. Fue monstruoso ver a esa fuerza de la naturaleza, no, de la naturaleza, no, será de la naturaleza mecánico, De la técnica. de la técnica, pero era una fuerza tan impresionante como en otro grado, obviamente, como la fuerza de naturaleza de lo que causaron Ingrid y Manuel, pero eso también era terrible. Y como Ingrid y Manuel, también se ve toda una serie de irresponsabilidades, no son actos de Dios, no son casos fortuitos, sino que pudieron haberse prevenido en gran medida con esas medidas de seguridad, y que no solo son los promotores del show, el gobierno, todos los que están involucrados, todos los que tienen que ver que tener responsables de medidas de seguridad en este tipo de situaciones, porque son deportes extremos, situaciones peligrosas. No es únicamente el conductor el responsable. Sí cometió un homicidio imprudencial, no es doloso, obviamente no lo pretendía, pero bueno, estaba expuesto a eso y sí, pues cometió un delito. Y también vemos la negligencia de las mismas personas de que fueron al show, que estaban tan cerca, y cómo saltan estas, me imagino que muchas van sabiendo ya de qué se trata, y cómo saltan, cómo puede ser muy peligroso, y que también no hayan tomado las precauciones necesarias. Decían en uno de los videos que les dijeron que se hicieran a un lado y no se hicieron, pero al final quienes están obligados, tienen mayor responsabilidad, son las autoridades que no inspeccionan bien y que no obligan a los promotores del show, a los empresarios, a prever todas estas situaciones y a establecer las medidas de seguridad necesarias. ¿Y todo por qué? Como siempre en este sistema, por la ganancia a toda costa.
Es el tema que hemos visto y es como parecemos disco rayado, Ulises y Marta, es la corrupción. Es decir, la responsabilidad que tiene en este caso Marco Adán Quesada Martínez, que es el presidente municipal, sobre esta situación, porque fue dentro de su ayuntamiento este hecho tan, como ustedes dicen, tan tremendo, tan, digamos, doloroso. Es una tragedia muy grande, muy terrible, pero a ver, aquí culpamos a los borrachos. Bueno, si a todos los políticos borrachos se les sacara sus trapos sucios y crímenes, pues nada más ahí a Calderón con sus 150,000 muertos en el sexenio, el gobernador Aguirre con sus decenas de muertos o cientos, porque no nos dicen la información real. Es decir, siempre, como dice Marta, se toma al más pequeño o al más débil, al que no se puede defender, pues el que tiene la culpa es el conductor. Pero este es prácticamente como que el modo en el que opera la corrupción en México, en el México de la corrupción y de la impunidad. Siempre son los trabajadores, siempre son los que no se pueden defender, siempre son los que se les puede culpar rápidamente para no tener o implicar responsabilidades de altos funcionarios. Y podemos enumerar aquí varias tragedias en nuestro país que han sucedido por corrupción y por no tomar las medidas preventivas necesarias para un espectáculo de esta índole. Me parece que creo que es una tragedia que va a quedar más en la impunidad porque no se revisa con atención las medidas de seguridad, las medidas de prevención para realizar estos espectáculos o esta magnitud de espectáculos. Y como siempre, tenemos a un culpable que va a ser nada más la persona que está manejando, el chofer, pero de ahí en fuera no va a haber responsabilidad política, ni responsabilidad de otro tipo, ni de los empresarios, ni de la organización, ni de absolutamente ninguna asociación civil que, por cierto, claramente tiene nexos con el ayuntamiento priista. Es decir, no va a haber responsables. Y la tragedia que se genera va a ser como otras tantas tragedias en este país que quedan simplemente, lo que pasa es que fue un borracho. Lo que pasa es que fue un conductor que no tomó, que no estaba como en sus 5 sentidos o que le faltó prudencia, ¿no? Es decir, esto es parte del México de corrupción y del México de impunidad que vivimos día con día y que solamente abona a ser otro más de los que han pasado en nuestro país, en donde pues no hay responsabilidad de altos funcionarios, no hay responsabilidad de personas de arriba, simplemente hay pues los choferes, los trabajadores, los de hasta abajo, que son los que pues se les culpa inmediatamente, y resulta que en una tragedia de esta magnitud solamente hay uno solo que es culpable y nadie más. Así es, Jonathan, y la verdad nosotros no somos el disco rayado es la realidad de impunidad y la realidad recurrente del capitalismo que genera este tipo de situaciones, porque la corrupción solamente es un síntoma. Este es un tema que ya iremos platicando en diversos momentos aquí en Sincronía, ya lo hemos platicado en anteriores aventuras que hemos tenido en medios alternativos también, pero bueno, la corrupción es el síntoma de una ideología de la codicia, de una ideología de la aspiración y de una ideología del poder. Entonces, desde ese punto de vista, pues bueno, aquí vemos otra vez cómo se da esto, dónde están los culpables, dónde está precisamente siempre, como tú dices, pues el eslabón más débil siempre es la secretaria, siempre hay este chivo expiatorio y sobre todo algo que tú hablas, Jonathan, que es muy cierto, ¿no? La individualización, que todo recaiga, no en todo este sistema ideológico político de poder que nos oprime y que nos afecta a todos, sino la individualización de la responsabilidad y la moralización del asunto. En hecho, decir que no es un asunto de este sistema político, que es un asunto ético, sino es un asunto de un juicio moral que se hace sobre una persona que, como tú dices, pues cometió el crimen de estar borracho, y solamente en esa decisión de un solo individuo queda decidido todo el aparato que hemos estado describiendo y que es un aparato realmente opresor. ¿Por qué opresor? Porque ¿quién va a pagar por todo esto y dónde están los responsables, no? No, pues ¿quién va a pagar la vida de estas 8 Pues sí. personas? Es algo que en ningún momento nos van a contestar estas personas. Y algo que quiero decir ya para terminar, bueno, hay que agradecerle, al menos puedo decirlo aquí en defensa del señor alcalde de Chihuahua, de Marco Adán Quesada, que bueno, va a suspender o suspendió el formato de su último informe porque iba a ser un súper espectáculo con la presencia de cientos de invitados, y dijo que ya no, que ya nada más iba a emitir un mensaje muy sencillito, que no va a decir que no va a decir más, que no va a hacer ninguna fiesta, que no va a inaugurar las obras del ayuntamiento de lo que ha hecho este buen alcalde de Chihuahua. Y hay que decirlo, a comparación de lo que hizo Peña Nieto con la tragedia de Ingrid y Manuel,
que por sus calzones dio el grito cuando sabía que la vida de miles de personas estaba en peligro y que por su responsabilidad, por no estar coordinado con los gobiernos estatales y municipales, murieron decenas de personas. Yo creo que más de lo que nos están diciendo, muchos más de los que nos están diciendo, que son casi ya 200, que este señor sí, al menos suspendió su informe, a diferencia de Peña Nieto, que dejó que sus 700 invitados se hartaran y tragaran todos estos alimentos que les dio en esta cena del grito de independencia, en vez de dar esta cena incluso pues a los afectados y a los damnificados que lo necesitaban tanto en ese momento. Por lo menos hay que decirlo así. El alcalde de Chihuahua pues suspendió, dijo vamos a ser austeros para no ofender a las víctimas de esta tragedia en donde se lavó las manos. Él no tiene responsabilidad, ni su gobierno, porque como dices tú, Ulises, este sistema es el sistema de no pasa nada. Y si hay culpables, pues será la gente de abajo. Ellos son los culpables. Bien, pues nos vamos ahora sí. Se nos terminó el tiempo de Sincronía, un programa muy bueno en esta noche. Ojalá a ustedes les haya gustado. Agradezco mucho la presencia de todos los colaboradores, de por supuesto Red Generación, de Carlos Garza en la producción, de Noemí León, en dando la continuidad de este programa para que sea más ágil, y también por supuesto a Marta, que aparte de ser conductora es también la guionista de este programa. Muchas gracias a todos, compañeros, un abrazo, hasta la próxima semana, el lunes de Sincronía, que tengan buena noche. Buenas noches y gracias por habernos acompañado, hasta la próxima. Buenas noches, vámonos.